A esta hora saludamos a Lucía Cedeño y Maricruz Izurieta. Maricruz es paciente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y padece esclerosis múltiple. Les doy la bienvenida a las dos. Lucía también es paciente. También soy paciente. Quisiera que me comenten primero, para poner en contexto a las personas, qué es la esclerosis múltiple y qué le causa a la persona, al paciente. Maricruz. Ya. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, degenerativa e incurable del sistema nervioso central. Esto quiere decir que produce discapacidad. Es una enfermedad que progresa, no tiene cura, entonces produce discapacidad. Puede ser discapacidad visual, discapacidad motriz, discapacidad cognitiva, no sabemos a qué parte del sistema nervioso ataca. Y es una enfermedad que debe ser tratada con medicamentos de altísimo riesgo, que tienen miles de efectos secundarios que afectan a otras partes del cuerpo, porque son medicamentos inmunomoduladores, que no pueden ser intercambiables simplemente porque una persona decide. Estos medicamentos solamente pueden cambiarse en caso que el médico tratante, que tiene que ser un especialista en neurología, decida que el paciente debe cambiar el medicamento. Hay medicamentos de primera línea, de segunda línea. Nosotros con Fingolimod, que es el medicamento por el que estamos ahora aquí, es un medicamento de segunda línea. Nosotros ya pasamos la primera línea de medicación, ya no podemos volver a esa. Ya pasamos, estamos en segunda línea, y de aquí, si perdemos este medicamento, ya en el Ecuador no hay más. Entonces nos quedaríamos totalmente desprotegidas. Nosotros no estamos peleando por una marca, y eso quiero que quede claro. Estamos peleando por calidad. Nosotros queremos que se nos dé un medicamento que haya sido probado, que tenga estudios de bioequivalencia. La copia, como tú dijiste, no es un medicamento genérico, es una copia que no tiene estudios de bioequivalencia. Esto quiere decir que no saben cómo reaccionan los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, vamos detallando cuál es la situación que están viviendo los pacientes en este momento. Y conversemos contigo, Lucía. Estaban recibiendo un medicamento de segunda línea, como lo describe Maricruz. Este medicamento, entiendo que los mantenía estables a los pacientes sin que estas discapacidades que produce la enfermedad se presenten, y dándoles una calidad de vida aceptable. Sin embargo, ¿qué pasó en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Qué es lo que está pasando? Desde el año 2016, nosotros como pacientes ya reportamos esta preocupación a las autoridades una vez que se presentó la primera falla terapéutica en Cuenca. En Cuenca, en el hospital del IES, cambiaron a un paciente de Gilenya a Lebrina y se presentó la primera reactivación con fallas terapéuticas. Preocupados por esta inquietud ante nuestra patología, que es discapacitante, pues dimos a conocer a nivel nacional al director general del IES sobre esta gran preocupación que no nos pueden cambiar. Luego pasó en Guayaquil, compraron Lebrina y pasó exactamente lo mismo. Aquí te vamos a dejar las fallas terapéuticas que estén en conocimiento del ARSA. Pasó en Guayaquil, les dieron Lebrina, fallas terapéuticas. Luego en Quito, efectivamente, empezamos con fallas terapéuticas. Y el gran problema es que en 15 días, en un mes, empezaron a presentarse ya reacciones adversas en los pacientes y fallas terapéuticas demostradas a través de los propios exámenes con resonancias magnéticas. Es decir, en el IES les estaban dando el Gilenya, que es el medicamento original, y pasaron a este Lebrina, que es una copia. Es muy importante hacer énfasis en esto. No es un genérico. Hay genéricos de extraordinaria calidad en el mundo que tienen todos los estudios y todos los análisis que prueban que es exactamente igual al original y que no va a causar ningún efecto secundario, digamos, derivado de este cambio o de los componentes de esta copia en este caso. Entonces, en el IES les están dando la copia. También está sucediendo en algunos hospitales públicos, como el Eugenio Espejo, ¿verdad? Así es. En el dictamen de la resolución, cuando ganamos la medida cautelar, pues ahí se indica que se entregue inmediatamente Gilenya, que se tenga en stock, Gilenya, una vez que ya se presentaron fallas terapéuticas también en el Hospital Eugenio Espejo, por ejemplo, de red pública. Lo penoso es que hasta el momento no se recibe ninguna información del Ministerio de Salud Pública, una disposición a las autoridades para que se haga esta adquisición. ¿Qué pruebas tienen ustedes de que este medicamento que les están dando ahora tiene realmente efectos secundarios, es decir, fallas terapéuticas, como lo denomina Lucía? Mira, hay una diferencia entre falla terapéutica y efecto secundario. Eso hay que tomar muy en cuenta. Los efectos secundarios tienen muchos medicamentos. Y obviamente estos medicamentos que son de alto riesgo tienen muchísimos efectos secundarios.
pero los efectos secundarios son manejables. El problema es cuando se da falla terapéutica. Perfecto. Quiere decir que el medicamento no está funcionando y se producen recaídas o brotes que producen mayor discapacidad. ¿Qué pruebas tienen ustedes de esas fallas? Tenemos las hojas amarillas, los reportes médicos de que ha habido, por ejemplo, en la paciente del Eugenio Espejo, tiene 5 lesiones nuevas en el cerebro. Esto obviamente va a producir mayor discapacidad a corto, mediano o largo plazo. Entonces, eso tiene que ser tomado muy delicadamente. Incluso yo tengo un documento del ARSA que el ARSA reporta que el medicamento es un medicamento de uso delicado, que puede dar daños, que tiene que tener mucho cuidado en personas con enfermedades cardíacas, puede dar problemas de la piel como efecto secundario. Y ellos permiten que un medicamento que no tiene estudios de bioequivalencia participe en una licitación pública. Correcto. Quisiera mostrar, porque Maricruz y Lucía me trajeron esos reportes de falla terapéutica en estas famosas hojas amarillas, que en muchas enfermedades, en muchos tratamientos, se pierden. Aquí está la conclusión: 2 lesiones con incremento de la intensidad de señal en T2 al comparar con reporte de EM previo, en el que solo se evidencia la lesión más proximal, entonces la lesión localizada. Es decir, ahí están las conclusiones en donde se reporta que hay esta falla terapéutica, es decir, que hay estos, digamos, este daño que está causando en el organismo de la persona la medicina. Aquí tengo otra hoja amarilla que dice: la paciente demuestra un cambio en las escalas de discapacidad y scores funcionales, además de un incremento en la carga lesional. Requiere cambio de tratamiento. Se trata de una falla terapéutica de fingolimod, lebrina, por lo que se reporta sospecha de evento adverso. Ahí tenemos otra conclusión en pantalla diferente a la que acabo de leer. Los reportes de estas hojas amarillas, ¿quién los hace? El médico tratante. Los médicos tratante, del mismo IES. Exacto. El médico tratante del Eugenio Espejo o del IES, ellos reportan en farmacovigilancia del hospital y esto se reporta al ARSA. Y de acuerdo el ARSA a la tiene norma, conocimiento. De acuerdo a la norma, si hay un reporte con falla terapéutica en estas famosas hojas amarillas, ¿qué debería hacer el Estado? Según nos indicaron las autoridades, inclusive del IES, con una sola falla terapéutica, pues ya es una alerta. Simplemente investigar y ver si se continúa con el producto o suspender, o se lo retira. Porque eso nos afectaría muchísimo. No podemos nosotros correr el riesgo de que nos den una copia esperando tener una falla terapéutica, que esto avanzaría en nuestra enfermedad. Lo que se debería hacer realmente es los médicos tratantes, especialistas, deberían reunirse con las autoridades y decidir cuál es el mejor camino para los pacientes. Eso nos está dando. Se está priorizando el costo, porque esta es una medicina costosa. Tenemos en el Carlos Andrade Marín una adquisición de fingolimod, de la copia lebrina, más o menos para 1 año. Por lo tanto, el médico tratante solo puede recetar por el compuesto activo, pero no puede recetar por marca. Entonces, el médico tratante está atado de manos. Porque él no puede decir, ¿sabe qué? A usted le voy a dar Gilenya, a usted le voy a dar lebrina, vamos a ver, porque ese es el sistema que está funcionando en el hospital. Entonces, y la República, ¿no? El médico está atado de manos. Así Probablemente el IES también esté atado de manos, porque el IES tiene que recibir la medicina que el CERCOP compra. Y estas son las consecuencias de esa famosa subasta inversa de medicinas, en donde se priorizó el precio y no la calidad de la medicina. No se hicieron pruebas, no se exigieron todas las pruebas de bioequivalencia para poder garantizar la seguridad y la salud de las personas que iban a consumir la medicina que les estaban vendiendo pues tan barato, para que el señor Vázquez, ex del CERCOP, escriba un libro con todos sus logros luego de esa subasta inversa, en donde dijo que el Estado se había ahorrado un montón de dinero. Pero ¿a qué costo? A veces lo barato sale mucho, pero mucho más caro. Ustedes pusieron una denuncia en la Defensoría del Pueblo. ¿Pueden explicarme eso? ¿Hay una resolución? ¿Es de la Defensoría del Pueblo o es de instancias judiciales? Nosotros en la Corte Suprema, pues, a través de la Defensoría del Pueblo pedimos un apoyo, una vez que no teníamos respuesta de las autoridades, y pues se presentó ante la Corte una medida cautelar. La medida cautelar lo que indicó a nuestro favor es que inmediatamente se tenga en stock Gilenya, y pues lebrina siguió vigente siempre y cuando, hasta que presente los estudios de bioequivalencia.
Ya, Es decir, tienen que guardar la esperando. lebrina hasta que tengan los estudios de bioequivalencia que demuestren que es exactamente igual que el original. Es efectivo. Pero veamos qué estudios de bioequivalencia van a presentar, porque también pues el riesgo es, ¿me presenta un estudio de bioequivalencia del propio laboratorio o un laboratorios especiales, específicos que te hacen estudios de bioequivalencia independientes a la casa farmacéutica? Ojo que aquí en el Ecuador no hay cómo hacer esos exámenes. No hay la tecnología, no hay la posibilidad de que lo hagamos acá. Hay que hacerlo fuera del país. En Colombia lo hacen de manera de mucha calidad, pero costoso. Hay que hacerlo porque la vida de estas personas es lo que está en riesgo, en peligro. Son personas, como ustedes ven, Maricruz y aquí Lucía, en plena edad productiva, que tienen familias, que tienen hijos y que esperan poder tener la mejor calidad de vida para poder atender sus sueños, sus proyectos, sus familias. ¿Qué ha pasado con esta decisión en la que apoyó la Defensoría del Pueblo? Simplemente, bueno, ayer vimos con Maricruz en el Carlos Andrade Marín que tenían 3 cajas de Gilenya, considerando que tenemos 30 pacientes con esclerosis múltiple, y pues fue terrible porque 3 cajas de Gilenya del original, quiero decir, eso correspondería para 3 pacientes, o sea, para un mes, que cubriría un mes, 3 pacientes, cuando son 28 pacientes. El médico tratante posiblemente decida dar Gilenya para 10 pacientes. En la última reunión que tuvimos con los directivos, nos dijeron que ellos podrían comprar ínfimas cuantías, diarias inclusive. Pero ¿cómo puede pedir el médico Gilenya si está atado de manos? Sin embargo, nos dijeron que no hay problema, que las ínfimas cuantías se va a comprar. O sea, 3 cajas diarias. Maricruz, ¿qué es lo que le pides tú hoy a las autoridades? Más que nada que tienen que primero exigir estos estudios de bioequivalencia. Tienen que eso, antes de participar en una licitación pública, un medicamento tiene que tener todos los estudios de bioequivalencia. Porque incluso, como en algunos documentos dice, que hay incluso medicamentos que tienen estudios de bioequivalencia, que no son exactamente iguales al original. Entonces nosotros exigimos que nos den calidad, que nos respeten el medicamento que estábamos tomando, que no nos producía falla terapéutica, que nos mantenía estables, que respeten eso. Pero claro, ahí está la trampa, porque como decía Lucía, en el IES y en el Eugenio Espejo, supongo que funcionará de la misma forma, tienen una cantidad, una ínfima cuantía, para un paciente 3 meses o para 3 pacientes 1 mes. ¿Y el resto? Con eso tienen stock, entonces están cumpliendo la sentencia. Pero la trampa está en que el médico, el rato de recetar, solamente le sale el código como Fingolimod, genérico. Entonces dice, a mí, ¿qué me pasó el día de ayer? Yo fui el día martes, sí, ayer, fui al IES y me dijeron, tome, vaya, le digo, pero póngame qué es Gilenya. Y dice, yo no puedo poner una marca, vaya y pídales. Entonces yo bajé y me dijeron, estábamos 2 pacientes, y me dijeron, hay para un paciente, y no le podemos dar porque se tomó una resolución el día viernes en el IES, entre los directivos, no estaban los médicos tratantes, entre los directivos, que se les dé la copia a todos los pacientes para ver qué pasa. Que cuando presenten la falla de conejillos de indias, eso es ilegal. Eso es ilegal, es inhumano y afecta los derechos garantizados en la Constitución de la salud, la garantía de la salud a la que todos tenemos. Se me termina el tiempo. Les agradezco mucho por su presencia en esta mañana. Yo realmente confío en la nueva directora del ARSA. Aquí estuvo, del CERCOP. Y aquí estuvo y ella dijo que iba a poner ojo a todos estos problemas generados por la última subasta inversa y coincidió con mi criterio de que no se puede comprar medicina únicamente por el precio. Como dijo Maricruz, no se está defendiendo absolutamente ninguna marca, sino que el Estado garantice la salud de las personas comprando medicamentos comprobados que son de calidad. Gracias por su valentía. Espero que el problema se resuelva. Muchísimas gracias. A ustedes también, gracias. Aquí terminan los desayunos. Yo me despido. Que tengan un buen día. Yo me llamo. De lunes a viernes, 9 de la noche. ¿Maneja usted bien su dinero? Sus finanzas